Exactamente, sí, porque desde que Rusia invadió Ucrania, los mapas del conflicto se nos hicieron un poco más habituales en líneas generales. De hecho, ayer veíamos uno bastante interesante de cómo se van proyectando los movimientos de las tropas rusas con el correlato de las distintas noticias de los medios internacionales y cómo estos puntitos a veces sombreados y mayormente rojos en los mapas van mostrándote el avance de las tropas rusas en territorio ucraniano. Pero también en general cuando vemos esos manchones cada vez más rojos sobre Ucrania, a lo que se hace referencia es al avance de las tropas terrestres rusas. Lo que los mapas no muestran es otra de las batallas que está teniendo lugar en los cielos de Ucrania, donde una pequeña fuerza aérea local lucha contra una poderosísima fuerza rusa, algo que, según los expertos en estrategia militar, es uno de los ejes que podría determinar no solo el curso de la guerra como la conocemos hasta ahora, sino también las posibilidades de que esto escale y se extienda más allá de Ucrania. Es en buena medida por esto, por lo cual los aliados de Kiev empezaron desde el primer momento e incluso antes en lo que fue la preparación militar de Ucrania a enviarle distintos armamentos orientados al derribo de aviones, pero sin perder de vista en el mientras tanto el pedido por una zona de exclusión aérea. Volviendo 19, 20 ya hoy días para atrás, el 24 de febrero se inició la invasión rusa, la cual en términos aéreos siguió un guión bastante conocido y esperable. Primero, los misiles rusos apuntaron al sistema de radares de Ucrania, después a sus aeródromos y tercero a sus lanzamisiles. Y eso parecía ser una suerte de preparación para lograr lo que en términos bélicos se llama la superioridad aérea, que, como el nombre bastante claramente lo indica, significa que un ejército controla más o menos los cielos de los territorios en disputa sobre los cuales se está llevando adelante el combate. Y con esta superioridad aérea, por ejemplo, Rusia podría atacar libremente a las tropas terrestres de Ucrania y proteger a las suyas, mientras, como vemos en esa imagen específica, avanzan de alguna manera como protegidos, como escoltados desde el cielo por la vía terrestre, sin el temor de tener alguna represalia desde el suelo. O sea que si Rusia fuera capaz de establecer esta superioridad aérea, sería verdaderamente un desastre para Ucrania y al menos bajo ese escenario, si bien hacer predicciones en este contexto es hasta incluso irresponsable, la victoria en términos militares quedaría prácticamente asegurada. Es por eso que, entre otras cosas, desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, como vemos en estos archivos, ganar la superioridad aérea es el primer paso en la mayoría de las invasiones, pero lo que llama la atención es que en este caso ese gran ataque ruso nunca llegó. Cuando se hablaba los primeros días que también había una suerte de ansiedad de que, bueno, los 2-3 días esto se tiene que resolver un poco en función de cómo consumimos las noticias hoy, ese gran ataque no terminaba de ocurrir. Y si bien no hay un consenso sobre las razones, de lo que no quedan dudas es que más de 2 semanas después de la invasión, Rusia todavía no tiene esa superioridad aérea total, permitiendo hasta ahora muchas de las cosas que venimos viendo y que lógicamente el gobierno de Ucrania publicita y que vemos quizás en mayor proporcionalidad de lo que verdaderamente ocurre en la realidad, que es, bueno, sí, una defensa que está teniendo lugar desde Ucrania contra algunos aviones de combate rusos y las fuerzas terrestres, ayudando también a controlar ciertos pasos. Y si bien esto se celebra como parte de la resistencia de Ucrania al principio de la guerra, así y también como se le atribuye algunas deficiencias bastante sorprendentes en la capacidad militar rusa, puede que esto, la verdad, no dure mucho más, porque la realidad es que cuando comparás al ejército ruso y al ejército ucraniano, en verdad, no hay comparación. En todas las... el vietnamita y el americano tampoco. No, por eso, en todas las métricas objetivas de poder, el ejército ruso es mucho más poderoso, incluso cuando se trata de aviación. Tiene 10 veces... El PSG era más poderoso que el Real Madrid. Y mira ahora silbándolos. En este caso, Rusia tiene 10 veces más el número de aviones de combate de Ucrania y hasta ahora no usaron esa capacidad ni remotamente cerca de lo que podría corroborarse, al menos en el terreno. Lo que se supone es que en los próximos días y semanas, y en tanto y en cuanto las sanciones económicas no disminuyan y la vida diplomática, como se presume, no logre grandes avances, Putin y los principales líderes militares de la Federación Rusa empiecen a hacer cada vez un uso más intensivo de los aviones, llevando a la guerra a una nueva fase en la que se utilice el poder aéreo precisamente para atacar a los civiles y a la infraestructura civil. Esto se traduce en que los rusos, si bien todavía no lo hicieron, podrían ganar y obtener esta superioridad aérea, lo cual, entre otras cosas, ayudaría a acelerar la invasión y probablemente causaría más muertos para un país que de momento acumula más de 600 civiles fallecidos, pero por sobre todas las cosas el número de cerca de 3 millones de desplazados. En 20 días 3 millones de desplazados es algo más que contundente. Un poco por eso es que
Y vos te quejás porque cuando te volvés de Mar del Plata la ruta 2 está congestionada. Acá también, pero Las con 9 horas. Acá también es muy difícil pasarlos, pero porque no para el convoy. Y es por eso que los aliados de Ucrania de alguna manera están empezando a hablar de una zona de exclusión aérea. Ese es el debate. El presidente Volodymyr Zelensky pidió a la OTAN que declarara una zona de exclusión aérea que no es otra cosa que una extensión de territorio donde ciertos actores tienen prohibido volar. O sea, el nombre también en esto es bastante representativo, pero lo que hace que una zona aérea o de exclusión aérea sea complicada de ejercer es que la OTAN en este caso va a tener que, para que se la tome en serio la advertencia, eventualmente derribar un avión ruso. O sea, claro, porque el punto es acá, cuando Biden todavía es reticente, digamos, a establecer la zona de exclusión aérea, es porque se va a tener que meter en la guerra de alguna manera en el caso de que vuele el primer avión ruso. Y claro, hoy ya le están tirando drones a Polonia, así dicen. Un dron también es invadir espacio aéreo. Tal cual. Y eso, pero quizás ahí todavía tenés como, al no tener involucrado... Le van a tirar a un dron primero, no un avión. Tal cual. Pero lo que me pregunto es ¿por qué la zona de exclusión aérea tiene que ser defendida por Estados Unidos y no o por el resto de la OTAN? Porque nos defienden, Nacho, que no entendés, porque es el imperio. No, Estados Unidos como el principal socio militar dentro de lo que es la alianza y por eso. ¿Por qué la OTAN? O sea, sería como extender temporalmente y solo por el aire la OTAN sobre Ucrania. Tal cual, o sea, ejercer pasa que sí, sería un debate que se comenzaría a tener cada vez más, que es, bueno, ¿por qué desarrollar una estrategia de defensa desde la vía aérea y no también en eso incorporar las tropas que peleen en el territorio? Que no se ve tanto, ¿no? No, y desde ya que los Estados Unidos a la cabeza, pero con buena parte de la alianza de Occidente de la OTAN, no tienen la voluntad de involucrarse de esa manera, lo cual es una gran triste noticia para Ucrania, pero gran noticia para el resto del mundo, porque, como se hablaba desde un primer momento, el involucramiento de la OTAN en términos presenciales en la guerra significaría algo que, entre otras cosas, ya advirtió el presidente Putin, que cualquier hostilidad o acto hostil, bueno, puede tener en la respuesta nuclear una potencial capacidad de respuesta, y ya estaríamos hablando de una escalada a nivel nuclear. Y Estados Unidos también advirtió que si llega a caer algún misil, aunque sea por error, sobre Polonia, también van a empezar a tomar acciones. Sí. Por lo menos... Y los polacos diciendo, bueno, ahora pregúntenos, a lo mejor no estamos tan ofendidos. Si no me ofende, no. Claro, esto tiene lugar con que en las últimas jornadas, en la frontera compartida, hubo, que es Polonia precisamente uno de los principales, sino el principal receptor de estos más de 2,5 millones de refugiados y personas desplazadas, hubo algunos ataques en las adyacencias a 30, 40 kilómetros. Estamos hablando más de si la precisión subjetiva de un ataque militar puede desencadenar o no la respuesta de toda una alianza. Eran supuestamente en zonas militares claves donde llegaba todo el material bélico desde Polonia hacia Ucrania y eso querían destruir, digamos. Exacto, que eso también. El presidente ruso dijo que todo material bélico que sea enviado desde Occidente hacia Ucrania va a ser considerado un acto hostil y que en este caso van a proceder a su destrucción. Entonces, por ahora, incluso mientras los aliados manden estas armas y la zona de exclusión aérea esté en discusión, la única realidad triste para Ucrania, pero dentro de todo beneficiosa lamentablemente para el sistema internacional, es que Kiev y todas las tropas comandadas por Volodymyr Zelensky van a tener que seguir participando de esta guerra de manera individual.